de su amor. Desde la mañana hasta ahorita hemos estado en la presencia de Dios con su amor, porque su amor es lo que nos llena, nos capacita, nos conforta. Y bueno, en este día yo voy a hablar de un tema del que Dios me trató y me sigue tratando hoy en día, y es del reposo de Dios, la desobediencia y la incredulidad. A veces uno piensa que cuando uno dice sí, el reposo de Dios es descansar el día domingo y ya, ir a la iglesia y ya. Pero el reposo tiene más que ver con la obediencia y la fe. Y entonces, para poder empezar a hablar sobre este tema, yo quiero hablar primero y como abrir el entendimiento de qué se trata el reposo en verdad, para quitar todas las mentiras de lo que es el reposo. Entonces, el reposo, para entender el reposo tenemos que entender qué significó el séptimo día, el día en que Dios descansó de la creación. Como sabemos, Dios creó el cielo y la tierra en un periodo de 7 días, de los cuales 6 de ellos fueron para obrar, para trabajar y para crear. Y el séptimo día fue específicamente para reposar. Dios no reposó porque estaba cansado y porque quería tener un tiempo de descanso, sino Él descansó porque ya toda su obra estaba terminada. No había más nada por hacer. Entonces Él tomó ese día y descansó. Y pues también nos damos cuenta que del primer día al sexto día siempre menciona que hubo una mañana y una tarde. Vamos a ver eso en Génesis 1 y 31, si quieren podemos ver, o si quieren yo solamente se los leo. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto lo repite Dios y la palabra en cada uno de los días hasta el sexto día. Nos damos cuenta que en el séptimo día esto no es así. En el séptimo día dice que este fue el último día cuando terminó la creación. Y no hubo ni una mañana ni una tarde, y no se habla del terminar de ese día, sino que parecía que fuese el último día. Y esto representa más que todo es que ese día, el día de reposo, es eterno. No hay un límite del reposo y ni el descanso de Dios. Dios creó al hombre en el séptimo día, en el sexto día, no por casualidad y porque se le ocurrió y le provocó hacerlo en el sexto, sino porque Él deseaba que el hombre viviera en la plenitud y en la obra terminada de Dios en el séptimo. Porque en ese día era donde el hombre y Dios se iban a unir y iban a empezar una relación. Y es en esa relación de Dios y el hombre donde que fluye y se encuentra la plenitud de Dios en nosotros. Con esto más o menos explicado, podemos decir que el reposo es la manifestación de la obra terminada de Dios. Y es donde el hombre puede habitar y puede permanecer en comunión con Dios y el Espíritu Santo. En el reposo la obra de Dios está culminada, pero no es que no tenemos que hacer nada, no es que ya puedo jubilarme de todo y ya no tengo que orar, sino que uno tiene que orar bajo el Espíritu y no bajo nuestra carne. Y esto lo podemos ver si queremos en Génesis 3, que es cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado. Podemos ver que antes de que pecaran, Adán y Eva vivían en esa comunión, en ese constante descanso en la presencia de Dios. Vivían en ese séptimo día donde no tenían que hacer trabajos forzosos, no tenían que andar según su carne, según sus deseos pecaminosos, sino que ellos seguían viviendo según el Espíritu, según la relación que tenían con Dios. Entonces, en Génesis 3, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, dice, Génesis 3, 17, 19, y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí nos demuestra cuál es la consecuencia que tuvo el pecado y andar en la carne. Y el resultado de esto fue que el hombre tuvo que andar según su carne y trabajar por sus propias fuerzas. Y esto lo que le trajo fue dolor y cansancio al hombre, y frustración también. Y entonces ahí vemos que cuando salimos del espíritu y pecamos, ahí viene la consecuencia del pecado, que será andar según nuestra propia fuerza, según nuestra propia habilidad, y no estar reposado en la obra que Dios hizo en la cruz y en la obra que Dios ya hizo. Sino que seguimos viviendo según ese yugo de esclavitud, según esa dificultad. Pero si permanecemos según el Espíritu, esa libertad y esa capacidad de obrar según el Espíritu y no según nuestra propia habilidad, vendrá hacia nosotros. Cuando vivimos en rebelión y desobediencia, la provisión espiritual desaparece. Cuando esa provisión espiritual no está, estamos entonces bajo nuestra propia habilidad, bajo nuestras propias fuerzas. Por lo que todo lo que hagamos será sin fruto, porque todo lo que se hace sin el Espíritu Santo no trae fruto, sino que trae, como dice arriba, que Adán hará trabajar y le dará espinos y cardos, darán frutos que no servirán para nosotros, sino que serán no de beneficio para nuestras vidas. La obra que lleva fruto es aquella que Dios realiza a través de nosotros, en donde Dios es el proveedor de todo. Ya Dios todo lo hizo, pero porque nosotros seguimos andando en el pecado y seguimos andando bajo nuestra carne, esa obra terminada de Dios no se ha manifestado en nuestras vidas. Entonces seguimos esclavizados, seguimos tristes, seguimos debilitados, porque todo lo hacemos según la carne, según el pecado. La obra de Cristo comienza a ser manifestada es cada vez que la persona deja esa carnalidad, esa imagen del hombre pecador y comienza a acercarse más a la imagen de Cristo. El séptimo día, para mayor explicación de este tema, el séptimo día tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el séptimo día es la representación del reposo que Cristo nos iba a dar a la muerte y resurrección de Jesús, de Él. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que vivir según sus propias fuerzas. Para poder obrar y agradar a Dios, tenían que hacerlo por sus propias fuerzas, según su propia habilidad, lo cual era imposible. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la fe y sin el perdón de pecados que se nos ha dado por Jesucristo, la ley que ellos tenían más bien servía para condenarlos, porque no les servía, porque no la podían cumplir. Ya pecaban en un pecado y ya toda la ley era quebrantada. Pero entonces por eso que Dios dice en los 10 mandamientos que se debía consagrar un día a la semana a Dios, porque ese día era la representación del reposo de Cristo. Y entonces el reposo de Cristo viene dado no porque sí, ya Cristo me perdonó, Cristo ya hizo la obra de la cruz y yo puedo hacer lo que yo quiera, ya yo puedo vivir mi vida. Eso es falso. Más bien, con la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora podemos vivir en obediencia, porque a través de su perdón y de la fe en Él podemos vivir en el Espíritu y no según nuestra carne. Porque si hacemos todo bajo nuestra carne, fracasaremos, porque no tendremos la fuerza, no tendremos esa ayuda que nos da el Espíritu Santo para caminar y obrar. Y acá lo podemos ver en Hebreos 4, 1, 3. Y dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que digo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí nos dice que la clave para entrar al reposo es la fe. Porque sin fe no podemos hacer nada, no podemos
caminar, no podemos andar según el Espíritu. Más bien, si empezamos a dudar y si caminamos según la incredulidad, estamos andando por nuestra carne. Y por nuestra carne, como dijimos anteriormente, andaremos en pecado y no daremos frutos espirituales agradables a Dios. Cuando vivimos en la carne y no según el Espíritu, esa bendición espiritual se estanca. No hay fluidez, porque cuando estamos en el Espíritu hay una renovación y una llenura constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso no hay necesidad de nada, porque nos puede faltar cualquier cosa terrenal, pero si vivimos bajo el Espíritu y bajo la llenura del Espíritu Santo, todo lo que necesitamos es suplido. Más bien, si por nuestra carne seguimos viviendo en la necesidad y la provisión no estará. Después de la muerte de Cristo, ya nuestro reposo no es un día específico, no es que voy a la iglesia hoy y ya, sino que es un constante vivir, porque ya no consiste en que tengo que guardar un día, sino que son todos los días de mi vida, tengo que estar bajo la obediencia y tengo que estar viviendo en el Espíritu y no según mi carne, porque si vivo según mi carne, iré a la perdición y no descansaré en el Señor. El reposo de Cristo no es para que vivamos en justificación, en desobediencia, sino para que vivamos una vida recta. Porque Cristo nos entregó ese reposo, fue para que tengamos esa capacidad de poder vivir en el Espíritu y no según nuestra parecer, nuestra carne y nuestros pecados. La fe nos permite caminar según el Espíritu y no según la carne. Cuando la obra proviene de nosotros, entonces es lo que traeremos es tristeza, amargura, daremos son los frutos según la carne y no según el Espíritu. Y esta es como la introducción de lo que es más o menos el reposo y cómo debemos entrar, que es por el Espíritu y no por la carne. Y ahora quiero tocar sobre qué son los impedimentos para entrar en el reposo de Dios. El primer impedimento que tropieza nuestro entrar y nuestro vivir en el reposo de Dios es la incredulidad. Y sobre la incredulidad nos habla bastante. Es Hebreos 3 y 4, del 3 al 7 en adelante y el 4. Y para esto quiero enfocarme también en números 13 y números 14 del 1 al 35. Es muy largo, así que yo más o menos se los voy a explicar. Y bueno, en estos pasajes bíblicos se nos habla del pueblo de Dios. Dios le había prometido a su pueblo que Él les iba a dar descanso, les iba a dar la tierra prometida que era Canaán. Que les iba a dar esa tierra para que ya no vivieran en esclavitud en Egipto, sino para que vivieran en ese reposo en la tierra prometida. Y entonces Dios les promete esto al pueblo. Entonces, pero el pueblo que llegan cerca de la tierra y ellos desean enviar a espías para que vean la tierra de Canaán. Y entonces los espías, cuando van, ven que eran gigantes, hombres fuertes, pero solamente Caleb y Josué tuvieron el discernimiento y estuvieron despiertos a ver que la promesa de Dios que tenía para ellos era más grande que los gigantes que estaban ahí. Y ellos confiaron en la promesa de Dios. Pero los demás espías que hicieron, lo que hicieron fue, es imposible, o sea, nos van a matar, son muy grandes para nosotros, son más poderosos y no lo podremos hacer. Cuando estos espías que dijeron eso, que no creyeron en Dios, se lo dieron al pueblo, el pueblo lo primero que hizo fue alborotarse y decir, no creo en la promesa de Dios, que querían regresar a Egipto porque más bien iban a sufrir más luchando contra esos gigantes y querían regresar a la tierra donde se estaban esclavizados. Entonces ellos creyeron más en lo que vieron carnalmente que en lo que Dios les había dicho. Esta es la incredulidad a la promesa que Dios les había dicho. Esto se debe a la ceguera espiritual que ellos tenían, a la poca sensibilidad que tenían hacia las cosas de Dios. Entonces ellos se rebelaron contra Dios y empezaron a trabajar según la carne. Y no es a creer en lo que Dios le había hecho, a confiar en lo que Dios ya estaba preparando para sus vidas.
entonces, puedo decir que el pueblo de Israel tenía un corazón endurecido. El resultado del corazón endurecido principalmente es la poca sensibilidad a Dios, a no querer escuchar la voz de Dios, ni querer entender lo que Él está diciendo. Ellos no quisieron escuchar a Dios. Entonces ellos, por su orgullo, por su soberbia, ellos lo que hicieron fue tomar su entendimiento y poner su razonamiento primero que el de Dios, y no caminar según la promesa de Dios. Y esto a Dios obviamente que les disgustó y se molestó con ese pueblo. Y ahí podemos que el resultado de haber desobedecido a Dios y de haber apartado su fe de Dios fue que no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que murieron y cayeron sus cuerpos en el desierto, sino que fueron sus hijos los que heredaron esa promesa y entraron en la tierra. Todo esto también tiene su origen en lo que es el orgullo y la soberbia, porque ellos pusieron primero lo que tenían en su entendimiento y lo que veían que lo de Dios. Ellos se querían más Dios y confiaron más en ellos mismos. Su pueblo no tenía fe porque no conocían a Dios. En la Biblia dice, en Hebreos 3, 7 al 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo que me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí manifiesta que esta incredulidad del pueblo de Dios manifestó la falta de conocimiento de Dios, la falta de tener una experiencia personal con Dios, relación con el Espíritu Santo y con nuestro Padre Celestial. Su pensar es nuestro pensar, su camino son nuestros caminos, su ley es nuestra ley, y somos capaces de vivir según eso. El pueblo de Dios no pudo entender lo que Dios le estaba diciendo, era por la falta de comunión con Él, por la falta de conocerlo a Él. Y por eso es que ellos perecieron en el entendimiento de lo que Dios les había prometido. Y se engrandecieron ellos mismos y fracasaron. En Hebreos 11:6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El pueblo de Dios tal vez no podía ver esa victoria naturalmente, porque eran gigantes, eran hombres que eran más fuertes que ellos. Pero ellos tenían que tener la certeza de que Dios se los iba a dar, porque si tenían fe en Él, ya Dios se los iba a entregar. Pero ellos decidieron seguir en la naturaleza pecaminosa, en su visión carnal, y no vivir según el Espíritu, sino según la carne y su entendimiento. Y en el mismo Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Acá lo que me llama la atención es que es imposible agradar a Dios sin fe, porque si no tenemos fe en Dios y en su obra y en lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario, estamos viviendo pensando que Dios no tiene poder, no tiene autoridad. Estamos yéndonos en contra de la misma persona de Dios. Por eso es que Dios les disgusta tanto este pecado, porque uno rechaza totalmente lo que es Dios, porque no creemos ni en su poder, ni en su palabra, que es Dios mismo, ni en sus atributos. Por este pecado surgen muchas de las rebeliones del ser humano, y esto lo podemos ver porque para obedecer a alguien tenemos que tener fe, porque si no le creemos, si no creemos en esa persona, ¿cómo vamos a servir y a confiar en lo que nos está diciendo? Todo tiene que ver con la confianza que le tengamos a Dios, porque si vivimos así, muy separados de Él, muy fríos con Él, entonces no voy a tener la necesidad de obedecerle, no voy a tener que creer para obedecerle, porque iré por mi propio camino. Y en Hebreos 4:2 dice: temamos,
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Todo tiene que ver es con la fe, porque sin fe no podemos creer, no podemos andar según lo que Dios nos ha dicho. El pueblo de Dios, por caminar según su carne en la incredulidad, buscaron regresar a la esclavitud de Egipto. Lo que me llama mucho la atención es que tanta fue esa rebelión contra Dios y esa incredulidad que hasta prefirieron sufrir en Egipto que enfrentarse y saber que Dios los iba a dar. Prefirieron volver a la esclavitud que recibir la bendición de Dios. Eso es ilógico, ¿verdad? O sea, Dios te está diciendo, te voy a dar algo grande, pero tú estás buscando regresar al pasado y regresar a las cosas de la carne, ¿no? Eso no tiene lógica. Otro ejemplo fue Adán y Eva, que para desobedecerle a Dios primero tuvieron que rebelarse contra la verdad de Dios, contra su palabra, y después tener incredulidad contra él, o sea, de su palabra. Y ahí es donde ellos desobedecieron y se apartaron de Dios. Primero viene la incredulidad y después la desobediencia. La incredulidad abrió puertas para que el pueblo de Dios le desobedeciera y rechazara el reposo que Jehová les estaba ofreciendo. Porque, o sea, si ellos hubiesen obedecido a Dios, ellos no tuvieron que seguir en el desierto sufriendo, sino que hubiesen descansado de todo el sufrimiento que habían pasado en Egipto y la dificultad que tuvieron en el desierto, pero ellos no prefirieron mantenerse en su carnalidad, en su propio entendimiento y no ir hacia la bendición que Dios les había ofrecido. Al tener incredulidad estamos colocando nuestra fe en el enemigo, y es por esto que la incredulidad es un acto de rebelión. Si no creemos en él, estamos creyendo en el enemigo, porque el plan del enemigo es que no entremos a la promesa de Dios, no entremos a lo que Dios quiere para nosotros. El enemigo quiere ver que nos tropecemos y andemos bajo su yugo. Pero si vivimos en obediencia, estaremos cumpliendo con el reposo de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y así podremos vivir en la promesa que Dios tiene para nosotros. Ahora tocaré lo que es el punto de la desobediencia, que como dije anteriormente, que se relaciona bastante con la incredulidad. Y el versículo que leí hace rato del Hebreos 7:8, que lo voy a volver a leer, que dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Acá dice, no endurezcáis nuestro corazón. Nos está pidiendo que vivamos una vida sensible a Dios, no una vida en rebelión, no una vida en que yo soy mi propio Dios, sino que como soy sensible a Dios, puedo escuchar lo que Él me está diciendo y entender lo que Él me está demostrando, las promesas que Él tiene para mi vida. Después dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación por el endurecimiento de su corazón, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Acá siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué significa vagar? Es, ir de un lado a otro y sin ningún fruto, sin ningún propósito, sino ir como hacia la deriva. Y entonces su corazón vagaba era principalmente porque no tenían su corazón puesto en fe en Dios. Seguían viviendo en la carnalidad y ellos no creían en lo que era la palabra de Dios. Por eso es que ellos vivían en inestabilidad con Dios. Entonces uno veía que en el pueblo de Dios que vivía en un momento que adoraban a Dios y de repente en otro momento se iban y temían a otros dioses y adoraban a otros dioses. Y era por esto, por la inestabilidad que tenían en la fe. Ellos no tenían fe, sino que vivían en la incredulidad. ¿Y qué dice Dios de las personas que no tienen fe? Que son como las olas que vienen y van, son inestables y no pueden hacer algo acorde, porque si uno anda en inestabilidad no habrá fruto de nada, porque todo será tropiezo y desorden.
no hay un orden. Y dice: y no han conocido mis caminos. El no guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, el no creer en Él, estamos viviendo en desobediencia, estamos viviendo en rebelión. Y con esto no conocemos los caminos de Dios, como mencioné anteriormente, que al tener esa relación con Dios, uno conoce quién es Dios, conoce cuáles son sus caminos, qué le agrada, qué no le agrada, y así podemos vivir bajo esa obediencia y ese entendimiento de Dios. La desobediencia tropezó el plan de Dios para sus vidas y no entraron en el reposo. El resultado de toda desobediencia, de alejarnos de Dios, de no buscarlo y de no creer en sus promesas, es que el reposo se nos va. Empezamos a vivir en pecados. O sea, no sé si se han dado cuenta, a mí me ha pasado que cuando yo salgo de ese reposo y salgo de eso, empiezo a vivir en pecado, en pecado, en pecado, en pecado. Y se hace más difícil el volverse a Dios y arrepentirse y acercarse a Dios a ese reposo. Porque seguimos, o sea, cuando vivimos en esa carne, habrá más tropiezo y más dificultad cada vez. Por eso es que tenemos que andar según el Espíritu y que Dios nos sea guiando qué debemos de hacer y no según nuestros propios deseos. Acá podemos, en 2 de Reyes, es otro ejemplo de lo que es la desobediencia de Dios. 2 de Reyes 17, 1 al 23. Vamos a leerlo. Un poco largo, pero vale la pena. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Todo tiene que ver con la fe y el creer en Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos,
y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellos. Voy a saltar al 18, que dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Bueno, hasta vamos a llegar. Ahí nos manifiesta que por el pecado del pueblo y por la desobediencia que tuvieron a Dios, ¿qué pasó? Fueron dominados y fueron puestos en esclavitud de nuevo. O sea, perdieron el reposo que ellos ya habían heredado. Porque el reposo Dios le había dado a Canaán como su reposo terrenal, su reposo físico. Y por haber desobedecido a Dios y por haber tenido incredulidad, como mencioné anterior en el 14, ¿qué pasó? Perdieron el reposo y fueron entregados a la esclavitud, fueron entregados al sufrimiento. Y ellos se perdieron, o sea, dice que los afligió y los entregó en manos de saqueadores. Y cuando vivimos en desobediencia somos entregados a saqueadores, somos puestos en aflicción y no vivimos en esa paz de Dios. Y a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando, de la situación que nos rodea, pero en verdad lo que nos rodea a veces pasa porque lo que tenemos en nuestro interior a Dios no le agrada, y Él quiere sacar todas esas raíces de desobediencia y toda esa incredulidad que hay en nuestro corazón. Y a pesar de que los profetas les decían al pueblo que se arrepintieran y volviesen a Dios, ellos no escucharon, no quisieron. Ellos siguieron teniendo esa creencia profunda en su propio entendimiento y no en las cosas de Dios. Siguieron engrandeciéndose y poniéndose en el lugar de Dios, y desecharon los mandamientos de Dios, desecharon a Dios mismo. Esta es consecuencia de la desobediencia, que andamos desechando la ley de Dios, andamos desechando las cosas de Dios. La desobediencia nos lleva a seguir viviendo como el viejo hombre, sin la renovación de nuestro entendimiento, estando bajo los deseos engañosos de la carne, las tradiciones del pasado, dejando las cosas del espíritu y moviéndonos según la carne. Quiero recapitular esto. Adán y Eva pierden el reposo es por andar según la carne, por pecar y por alejarse de la relación con Dios. Si nosotros no volvemos y buscamos a Dios, sino que permanecemos en ese entendimiento equivocado, entonces viviremos en ese estanque, sin ningún fluir, sin poder hacer nada. En Hebreos 4:6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, ahí dice en él, o sea, en Jesucristo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, porque la incredulidad trae como consecuencia la desobediencia. Y ahora quiero hablar sobre las consecuencias de no entrar en el reposo. Las consecuencias son las siguientes. Uno, la esclavitud. De esto hablé hace poquito. Porque en la esclavitud, el pueblo de Dios, cuando tuvo incredulidad a Dios y quiso desobedecer a Dios, que quiso volver a la esclavitud de pecado, quiso volver a la esclavitud en Egipto. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros decidimos no acercarnos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Dirigiéndonos según esta carne y queriendo vivir según la esclavitud del pecado. Porque la esclavitud del pecado, ¿qué hace? Que no nos da libertad, sino que nos esclaviza y nos pone un yugo. En cambio, si obedecemos a esa libertad en Cristo, viene a entrar a nuestras vidas. Y entonces por eso es que hay libertad para que fluya del Espíritu Santo en nosotros.
eso es que muchos de nosotros no entendemos, hasta los mismos cristianos vivimos en esclavitud, porque seguimos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia desobediencia y en nuestra propia incredulidad. Y algo que me llama mucho la atención es que la esclavitud nos hace que empecemos a vagar. Cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios, ¿qué pasó? Tuvieron que vagar más tiempo en el desierto. En el versículo decía que el problema era que el corazón de ellos vagaba, no era establecido en la fe y en la palabra de Dios. Y entonces, como consecuencia de su corazón, tuvieron que vagar en el desierto. O sea, hasta la condición espiritual fue manifiesta físicamente en ellos. Y por eso es que a veces lo que tenemos en nuestro entorno es resultado de cómo está nuestro corazón y de cómo estamos nosotros. Por eso tenemos que volver a arrepentirnos y volver a Dios y preguntarle: Señor, ¿qué hice? ¿Qué hay en mi corazón que no te está agradando y que está trayendo todas estas cosas a mi vida? La consecuencia de la desobediencia no es bendición, es maldición. Y seguimos viviendo, como dije, en esclavitud del pecado. Y habrá mayor dificultad para buscar a Dios y tener una relación con Él. Una vida en desobediencia y vagancia no tiene destino ni firmeza alguna, y es como las olas del mar, como mencioné anteriormente. El otro resultado de desobedecer a Dios, como mencioné, era la vagancia, como que comenzamos a ir bajo lo que nos lleve la corriente del mundo. Esa es la vagancia, que vivimos de manera inestable sin Dios. La vagancia se traduce en falta de confianza en Dios y en sus promesas, porque cuando confiamos en Dios estamos firmes, porque puede venir cualquier cosa a nuestro alrededor, puede haber hambre, puede haber dificultad, puede haber guerras, pero si vivimos en esa confianza con Dios y el Espíritu Santo, entonces esa paz y ese reposo en Dios estará en nosotros y podemos vivir según lo que Dios nos manda. Porque ¿qué pasa cuando vivimos en preocupación y según nuestra carne? Que no tenemos paz, sino que vivimos bajo esa esclavitud de la tristeza, de la depresión, de la dificultad. Y en la vagancia nuestras acciones son vanas, sin propósito ni fruto. Esto lo mencioné atrás, pero es importante, porque o sea, cuando somos inestables, no hay fruto de nada, no hay un buen terreno para donde cosechar. Y la otra consecuencia de no entrar al reposo es tratar de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Y esto es un punto que yo tenía que tratar yo y seguro muchos de ustedes. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con el pueblo? Tenían que agradar a Dios por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, y no podían vivir en esa libertad que Dios les brindaba en el reposo, porque no había perdón del pecado, sino que los sacrificios que se daban en ese tiempo no eran completos, o sea, no cubrían todo. Entonces cada rato tenían que estar sacrificando a animales y haciendo sacrificios a Dios. A veces nosotros hacemos eso, queremos hacer sacrificios, pero de verdad no estamos haciendo nada. Creemos que estudiando la palabra, creemos que tratando de no cometer un pecado específico podremos lograrlo, pero esa no es la obra de Dios. Dios está esperando que nosotros andemos según su espíritu y seamos renovados por Él, seamos transformados por su palabra, por la llenura de Él. Porque por nuestras propias fuerzas, o sea, nosotros tenemos carne. Aunque intentemos de cumplir cosas, seguimos con esa condición de nuestro corazón, que es pecaminosa. Todo depende de cómo esté nuestro corazón. Si nuestro corazón está en amargura, está en odio, está en el rechazo, está en la rebelión, no podremos hacer nada. Podremos intentarlo, podemos llorar, podremos estar todos los días luchando con nuestra propia carne, pero si seguimos viviendo con esa condición en nuestro corazón, estaremos ahí estancados. Porque el reposo se trata de renovación, no se trata de que entre en el reposo y ya de inmediato yo soy sano, soy nueva criatura y ya no tengo que hacer nada. Sino que es a través de su Espíritu Santo que somos purificados y llenados con su palabra y transformados.
Y cuando vivimos de esta manera, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Seguían viviendo en condenación, porque se ofrecían el sacrificio y volvían a caer en el mismo pecado, porque lo hacían no según el Espíritu, sino por sus propias fuerzas. Es por eso que debemos vivir fuera de las obras vanas de la carne, originadas por nuestro propio esfuerzo, y comenzar a ser dirigidas por el Espíritu Santo. Nuestra carne es inestable, nuestra carne no puede hacer nada por sí sola. Por eso tenemos que entrar y empezar a vivir una vida en obediencia, una vida en rectitud delante de Dios, siendo llenados de su Espíritu, porque todo lo podemos hacer a través de su Espíritu, que dice la palabra que no es por fuerza, no es por poder, sino que es por su Espíritu. No porque lo intentemos, no es porque luchemos, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos da la llenura y la capacidad para hacer todo lo que Él nos manda. Porque hoy en la mañana estamos hablando que hasta amar a Dios no viene de nosotros mismos, viene del amor que es derramado por parte del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí vemos que todas las obras que vamos a hacer son inútiles, prácticamente. Todo lo bueno proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por eso es que en el reposo Dios es el que proveyó todo, porque el hombre sí que iba a proveer nada, sino que Dios puso su obra, puso su llenura en nosotros para que vivamos según el Espíritu y no según la carne. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que no sigamos enfocándonos en las cosas que podemos hacer, porque poco lo que podemos hacer. Ni siquiera yo pararme aquí lo puedo hacer por mi propia habilidad. Yo hablar de la persona no lo puedo hacer por mi habilidad. Yo orar, yo a veces ni sé qué orar, ni sé qué decirle a Dios, y le tengo que decir: Señor, ¿qué quieres que yo te diga hoy? ¿Qué oro? ¿Qué necesito hoy? Porque por mí misma no sé, por mi propia capacidad no puedo, sino que si lo intento, fracasaré y será de tropiezo para mi vida. Y eso ha sido parte de mi vida por mucho tiempo, que he estado viviendo según mi propia habilidad y no según el Espíritu Santo. Y esto es resultado por la falta de la comunión con Él, por la falta de la búsqueda de Él, porque es en esa relación que hay entre Él y yo, en donde Él me llena de su Espíritu y donde soy capaz de poder hacer todas las cosas según Él y no según mis propias obras, según mi propio entendimiento. Y es por su amor, por el amor que el Espíritu Santo que derrama a nosotros, que somos llenados. Todo lo podemos hacer con su amor, con su fortaleza, su compañía. Y debemos entender que lo principal para poder vivir de esta manera, poder vivir según el Espíritu Santo, es entender que Él es mayor que nosotros y que nosotros no somos más que Él, porque es a través de Él que todo lo podemos hacer, es a través de Él que somos llenados. Porque yo soy constituida, o sea, su hija, soy constituida no porque yo hice algo, sino porque Cristo lo hizo. Porque yo lo único que tuve que hacer es recibir a Jesucristo y ser transformada por Él. Y hasta la transformación Él es el que lo provee, no yo misma. Por eso tengo que seguir buscando a Dios, porque tengo que buscar a esa persona que es Jesucristo, el que nos limpia y nos purifica, y el Espíritu Santo, que es el que nos revela y nos transforma y nos cambia. Esto es todo lo que yo preparé para esta predicación. Y espero que sea de bendición para todas sus vidas. Ha sido una bendición para mí. Y creo que todos los días de nuestra vida tenemos que recordar de esta palabra, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder, sino con su Espíritu. Y cuando vivamos de esta manera, entraremos en ese reposo donde todo lo que necesitemos, todo lo que queramos, será por Dios, porque Él nos lo suple y Él está ahí para nosotros.